Bien, vamos a ver ahora este caso de péndulo y resorte. Si este es un caso un poco más complejo que los anteriores que veníamos viendo. Básicamente tenemos lo siguiente. Un péndulo simple de masa m de longitud L menor a L sobre 2. Así que L sobre 2 es la longitud que tenemos entre la posición de equilibrio, ¿sí?, y los extremos. L es la longitud completa de todo, ¿sí? Y está conectado a dos resortes sostenidos horizontalmente por dos elementos de masa insignificante en A y B, ¿no?, que está deslizándose verticalmente. Entonces la constante de cada uno es de K y su longitud natural es de L sobre 2. ¿No? El péndulo puede girar completamente con el ángulo entre 0 y 2π. O sea, puede oscilar, ¿sí?, sin ningún problema entre los dos casos. Entonces, la idea un poco acá es tratar de ver varias cosas, ¿no? Acá se definen algunas constantes, ¿sí?, que estas constantes que ustedes ven aquí, omega cuadrado sobre de g es igual a g sobre l, omega cuadrado de es 2k sobre m, etcétera, etcétera, van a ir apareciendo a lo largo del ejercicio. Entonces, nada, por las dudas no se adelanten a verlo antes de tiempo. Entonces, en primer lugar, la idea es determinar las posiciones de equilibrio, θ sub 0 y su estabilidad, y después determinar la pulsación omega para un movimiento, digamos, pequeño, ¿sí?, con respecto a la posición de equilibrio estable. Acá lo que se tiene en cuenta es que si el ángulo θ es 0, ¿sí?, 0 acá se mide el ángulo θ como ustedes lo ven a partir de la vertical, ¿sí? Para θ es mucho menor que 1, seno se puede aproximar como θ y coseno como 1. ¿Sí? Pequeñas oscilaciones donde es válido esto, ¿no? Entonces, podemos pensar en términos de, lo primero que hacemos es tratar de pensar en términos de un diagrama de cuerpo libre para la masa, ¿sí?, en esta cuestión. Es decir, nosotros en este caso supongamos que tomamos a la masa en una posición de referencia como la que vemos hasta ahora, ¿no? O sea, vamos a tomar en cuenta que tiene, por ejemplo, supongamos esto es más y esto es más x. Vamos a tener una tensión, que es con la del cable, con la que se ve en este sentido. Después tenemos el peso. Y después tenemos las dos fuerzas elásticas. Fuerza elástica ejercida hacia B. Y luego tenemos la fuerza elástica ejercida hacia A. Con lo cual acá tendríamos que tener en cuenta dos energías elásticas, o sea, dos básicamente fuerzas elásticas que van a hacer trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son entonces los rangos de movimiento del objeto, ¿no? Porque aparte dijimos que las barras pueden desplazarse verticalmente, con lo cual esto no va a estar a una altura fija, sino que puede ser que cambie eso con el tiempo. Entonces, la idea es, acá tenemos que tomar en cuenta algún sistema de referencia que nos permita a nosotros, ¿sí?, trabajar en términos de energía, que es más sencillo, si es que se puede, ¿no? Entonces, nosotros hasta ahora tenemos y tenemos x. Si nosotros pensamos en términos de desplazamiento, podemos pensar lo siguiente: si queremos sacar de acá las energías potenciales asociadas, es decir, las energías potenciales asociadas, acá vamos a tener tres. Tenemos por un lado la energía potencial gravitatoria propia del peso, luego tenemos la energía potencial elástica del resorte hacia A, en este caso y luego la energía potencial elástica hacia el resorte en B. Y tratar de ver un poco cuáles son los criterios de cada uno, ¿no?, con este sistema de referencia, el de X-Sidley. En el caso de la gravedad, nosotros tenemos que tener en cuenta el eje Y, que es el vertical. Entonces, la gravedad, si hay un desplazamiento, nosotros podemos pensarlo en términos de esto, ¿no? Entonces, una forma, por ejemplo, es decir, bueno, nosotros ya que vemos este triángulo rectángulo, ¿sí?, vamos a tener esta altura, ¿sí?, h, y este desplazamiento, llamémosle longitud L', por ejemplo. En este caso, si este es el ángulo θ, h lo podemos pensar como que va a ser L por coseno de phi, ¿sí?, porque en este caso nosotros vamos a tener que es el cateto adyacente de este triángulo. Entonces se puede pensar así. Lo mismo que L' va a ser L por seno de phi. Me explico por qué en este caso el desplazamiento va a ser de este lado. ¿Sí? Entonces, nada, tener en cuenta esto. Y ahora vamos a ver cómo caracterizamos a cada una de las energías potenciales asociadas. Por ejemplo, la energía potencial gravitatoria, en este caso, nos va a quedar por su definición, esto es masa por gravedad. Pero si nosotros tomamos como referencia un sistema, un determinado nivel, L mayúscula sería, digamos, la longitud total que tiene el sistema. Por ejemplo, si este sistema está, esto lo más abajo que puede ir este sistema,
lo más abajo de todo sería, por ejemplo, cuando esto está en una longitud L. ¿Sí? Más que esto es el nivel del, si supongamos que el resorte está por acá y esto tiene una longitud L, es decir, cuando el ángulo es 0, esa sería la longitud máxima. Por lo tanto, todas las longitudes del resorte van a ser eso menos esta longitud. Esta distancia, ¿sí?, entre la posición mínima que puede tener el resorte y la posición actual sería la altura que vamos a tomar como referencia. Entonces, en este caso, esto va a ser L menos L por coseno de phi. Y eso es lo que vamos a tomar acá como altura. Ambos tienen L, así que lo sacamos como factor común y esto nos va a quedar como 1 menos coseno de phi. ¿Sí? Lo mismo vamos a tener para la energía potencial elástica en A. Todo lo que se estire este resorte se va a comprimir en el otro y viceversa, entonces hay que tener cuidado con esto. Vamos a tomar en cuenta nuestra longitud como que era longitud del cable por seno de phi. Entonces en este caso esto nos va a quedar simplemente como la definición que habíamos dicho que era 1/2, ¿sí?, en este caso por la constante, ¿sí?, y la longitud en este caso iba a ser L por seno de phi, todo esto al cuadrado, y en este caso lo mismo, pero la única diferencia es que la longitud es al revés, ¿sí? Es decir, en este caso va a ser menos L seno de phi al cuadrado. Acá lo bueno que tenemos es que el cuadrado va a eliminar el problema del signo, así que no va a representar un problema para nosotros por ahora, ¿sí? Y bueno, una vez que tengamos esas tres energías potenciales, lo que hay que hacer es sumar todas y analizar el problema en base a lo mismo. Nuestra variable, en definitiva, va a ser phi. Todo el resto de las ecuaciones son constantes, así que no hay problema, ¿sí? En este sentido, fíjense que masa, gravedad, longitud, todo lo que ustedes puedan mencionar de este problema que escape al ángulo son constantes. Entonces, en definitiva, la energía potencial asociada es en términos de la constante del ángulo. Entonces esto nos va a quedar como masa por gravedad por L. Acá vamos a tener en este caso 1 menos coseno de phi. Acá estamos considerando solamente la energía potencial gravitatoria. Y lo mismo si sumamos en este caso las dos energías potenciales elásticas, vamos a ver que el cuadrado elimina el menos de este lado. Se van a sumar las dos mitades que es igual, por lo tanto en este caso esto nos va a quedar así como K por L cuadrado por seno cuadrado de phi. ¿Sí? Esta sería la expresión completa que este sistema por lo menos tiene a este respecto. Vamos a ver entonces para las definiciones cómo deberíamos expresar esto mismo, ¿sí?, para tratar de entender un poco el tema. Fíjense, acá nosotros habíamos usado, o nos habían dicho algunas equivalencias que teníamos que tener en cuenta, a saber, omega cuadrado de g, que nos iba a quedar como g sobre l, luego tenemos omega cuadrado de sub e, que en este caso nos iba a quedar como 2k sobre m, y luego vamos a tener que en este sentido omega de g claramente iba a ser distinto de omega d, ¿no? Entonces, aplicando esto mismo a las cuentas, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense, en este caso podemos aplicarlo acá, ¿sí?, en términos de, por ejemplo, en términos de g sobre l, ¿sí? En este caso si vamos a tener g, podemos tomarlo como omega cuadrado de g, ¿sí? Lo mismo de este lado con k, por ejemplo acá lo que se puede hacer es despejar, ¿sí?, en este sentido, por ejemplo de este lado, despejar g, ¿sí?, y esto nos va a quedar como omega cuadrado de g por l, por ejemplo, y en este sentido lo mismo para acá, vamos a tener k, esto nos va a quedar como m por omega cuadrado de e, ¿sí?, dividido 2, y después ir replicándolo en el resto de las ecuaciones. Entonces en limpio, si ustedes hacen la cuenta, básicamente lo que va a quedar es que la energía potencial les va a quedar como m por l cuadrado, todo esto por omega cuadrado de g por 1 menos coseno de phi, y en este caso más 1/2 por omega cuadrado de seno cuadrado de phi. ¿Sí? Eso sería cómo va a quedar la terminación de este lado. ¿Qué es lo que pedía el problema también en este caso? Encontrar la energía potencial o el ángulo de energía potencial era mínima, que eso justamente, al igual que en el punto anterior, es la posición de equilibrio del sistema, ¿sí? La posición de equilibrio es cuando la energía potencial es mínima, por lo que hemos explicado en los gráficos. Para encontrarlo es como derivar cualquier función, como optimizar cualquier función. En este caso, el máximo o el mínimo se va a encontrar en un ángulo phi sub 0, tal que la derivada de esta función respecto del mismo nos da igual a 0. Entonces vamos a proceder a derivar esta función. Lo bueno que tenemos es que, fíjense que es función de θ, es en función de θ, con lo cual se puede derivar seno y coseno sin problema.
Yo les digo, hagan la derivada, pero vamos a poner el resultado directamente para que vean cuál es el razonamiento. Esto nos va a quedar como m por l cuadrado por seno de phi sub 0. Todo esto abierto por omega cuadrado de g más omega cuadrado de e por coseno de phi sub 0. Todo esto es igual a 0. Entonces, ¿cuándo es que esto se hace 0? Bueno, básicamente nosotros tenemos dos situaciones. Primero que nosotros tenemos un producto, ¿sí? Y si un producto es 0, eso quiere decir que alguno de los dos factores es 0. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a tener que la masa por L cuadrado por seno de phi sub 0 nos va a quedar 0. Y después, por otro lado, de este lado, vamos a tener que omega cuadrado de g más omega cuadrado de por coseno de phi sub 0, esto nos va a dar 0. Despejando, ¿sí? Vamos a tener que acá, por ejemplo, dividiendo ambos lados por m por l cuadrado, vamos a tener que seno de 0 nos va a quedar 0. Y de este lado, lo que vamos a tener es que coseno de phi sub 0 nos queda como el cociente entre omega cuadrado de g sobre omega cuadrado de e. Entonces, ¿cómo despejar esto, no? Bueno, en este caso, por ejemplo, acá, phi sub 0 va a ser el arco seno de 0. El arco seno de 0 está dado por todos los múltiplos enteros de pi, ¿sí? Cuando k pertenece a los enteros. Y si vamos a acotar nuestra posición, porque de hecho ya lo decía el enunciado del problema, fíjense que lo que decía era que θ pertenecía entre 0 y 2pi. En realidad la lógica sería que esté entre 0 incluido y 2pi, pero supongamos que esto es así, ¿sí? Entonces esto lo que nos va a quedar va a ser básicamente que para esta parte phi sub 0 nos va a quedar como 0 o pi, ambos dos valores. Y después en este caso, esto nos va a quedar que para el caso de coseno, phi sub 0 nos va a quedar como el arco coseno. En este caso tenemos que tener en cuenta tanto lo positivo y negativo de esta fracción. Omega cuadrado de g sobre omega cuadrado de e, ¿sí? ¿Bajo condición cuál? Bueno, en este caso arco coseno siempre se va a aplicar en valores que estén entre 1 y menos 1, porque ¿qué ocurre? Coseno de cualquier valor va a estar entre 1 y menos 1. Por lo tanto, al aplicar arco coseno, lo que esté debe estar entre 1 y menos 1. Como en este caso estamos hablando de números al cuadrado, arco coseno va a ser positivo. Con lo cual eso implica que omega cuadrado de g sobre omega cuadrado de e sea menor que 1, implicando que omega cuadrado de g tenga que ser menor, si esto lo pasamos multiplicando obviamente, que omega cuadrado de e. Eso sería un poco la idea. ¿Ok? Entonces, lo que estamos supliendo es que tenemos varios puntos y la idea es tratar de ver cuál sería el segundo criterio, ¿no? De derivadas, porque hasta ahora no sabemos si son máximos o si son mínimos, pero tenemos los puntos que son candidatos. La idea justamente es que como toda función hay que hacer la segunda derivada. Entonces vamos a calcular la derivada segunda de la función en función de phi respecto de phi dos veces. Esto nos va a quedar como m por l cuadrado. Bueno, ponemos toda la expresión. Ya digo, esto en realidad tiene sentido mostrar directamente porque básicamente son cuentas mecánicas hasta este punto y no agregan demasiado valor al problema, por eso no lo mostramos tanto. Pero nada, si ustedes pueden, háganlo completo porque va a servir como un buen ejercicio para que hagan las derivadas. ¿Qué tenemos que hacer ahora a esta derivada segunda? Reemplazarlo por cada uno de los números y fijarnos cuál es positivo, cuál es negativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener, por ejemplo, habíamos dicho que nuestros candidatos, ¿sí? Potenciales, nosotros acá vamos a poner el phi sub 0, ¿sí? En cuanto a lo que habíamos dicho antes, y acá vamos a poner la derivada segunda de esta función, ¿sí? Respecto de phi sub 0 con toda esta fórmula, la que ustedes ven acá arriba, ¿sí? Y vamos a ver. ¿Qué nos había quedado en el punto anterior? No sé, teníamos tres candidatos. En este caso, que phi sub 0 puede ser 0, puede ser pi o puede ser esta expresión. Con lo cual, en este caso tenemos, para phi sub 0 tenemos 0, tenemos pi y después tenemos más menos arco coseno de omega cuadrado de g sobre omega cuadrado de e, ¿sí? Y viendo cada uno de los casos vamos a tener las siguientes expresiones. Si ustedes reemplazan, van a tener las siguientes expresiones. En primer lugar, van a tener, reemplazando 0 acá adentro, ¿sí? En coseno de 0, acá y acá, y pasando en limpio la expresión, van a llegar a lo siguiente. Cuando reemplazamos todos los datos, fíjense, nosotros vamos a tener, si en caso de que el ángulo sea 0,
¿sí? Vamos a tener esta suma, esta multiplicación, perdón, m por l cuadrado por la suma de los cuadrados de omega de g y omega d. Como es un número siempre positivo, porque se trata de la suma de números siempre positivos, es un equilibrio de tipo estable. En el caso de que el ángulo sea pi, ¿sí? Básicamente es la misma cuenta, excepto que omega g tiene signo contrario, con lo cual hay una resta. Entonces se dan tres situaciones. Esta resta puede ser positiva, en cuyo caso se da que la frecuencia, el omega cuadrado de va a ser mayor que el de g, es estable. Y lo mismo en el caso de que sea inestable si es negativo, y si es igual en cada caso no es ninguno de los dos primeros. Y luego en el caso de los puntos con o despejados a través del arco coseno de el cociente de los dos ángulos, ¿sí? Siempre es inestable porque la expresión da siempre negativo, así que no hay problema en ese caso. ¿Qué pedía el problema en el segundo punto? Dice, determine la pulsación para un movimiento de pequeñas oscilaciones donde podemos aproximar seno y coseno con la expresión puesta a continuación. Bueno, acá hay un pequeño detalle para tener en cuenta, ¿sí? Vamos a verlo de la siguiente forma. Supóngase que, volvemos un poco de vuelta acá al tema del péndulo. El péndulo uno puede pensarlo infinitesimalmente como que son pequeñas rotaciones a través de un determinado valor. Es decir, por ejemplo, como si fueran pequeñas rotaciones del tipo de movimiento circular. Por lo tanto, ¿sí? Nosotros que hemos dicho, la energía cinética, ¿sí? Del sistema, en este caso, para toda la masa va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, hasta ahí estamos bien. En el caso de que haya una rotación, esa velocidad se puede pensar como el radio, es decir, la distancia entre esa masa y el centro de rotación, por omega, que sería la frecuencia de oscilación. Con lo cual, reemplazando, ¿sí? En ese sentido, T, la energía cinética, nos va a quedar como un medio de la masa por R por omega, todo esto al cuadrado. Ahora bien, situados en este problema, omega sería la tasa de cambio que tiene el ángulo phi respecto de sí mismo. Entonces, en este caso, omega sería phi punto, es decir, la derivada de phi en ese caso. Entonces, en este sentido, ¿sí? Lo que vamos a tener es un medio de la masa. En vez de hablar de la distancia r del radio, podemos hablar de la distancia L, que acá la está mencionando desde la masa hasta el punto. Entonces vamos a tener L cuadrado. Y en vez de tener omega vamos a tener phi punto, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Eso sería la idea. ¿Qué es lo que ocurre? También este sistema, como ya habíamos visto, habíamos hablado de que la energía era constante. O sea, estamos tanto en términos de cinética como en términos de potencial. Con lo cual, si la energía mecánica, que en este caso va a ser la energía cinética más la energía potencial total, ¿sí? Que es la suma de las gravitatorias más las dos elásticas, en este caso nos iba a quedar constante, eso implica que una función constante, su derivada, ¿sí? Sea cero. ¿Respecto de quién podemos tomar la derivada? Bueno, respecto del tiempo, sí, que no cambia respecto del tiempo. Fíjense que las funciones que vamos a ver a continuación son respecto al tiempo, no hay problema. Entonces, esta energía potencial total es la que ya calculamos en los otros puntos, ¿sí? Por las dudas vamos a ponerla nuevamente, digo porque hay que hacer todas las cuentas, ¿ok? Y tratar de entender de dónde sale el tema, ¿no? Pero en este caso, nuestra energía potencial de tener esta expresión, vamos a derivarla respecto al tiempo. Vamos a ver cuánto nos da en cada caso. Entonces, la derivada de la energía mecánica total respecto al tiempo nos va a dar la derivada de la energía cinética respecto al tiempo, más la derivada de la energía potencial total respecto al tiempo, que esto nos va a dar 0. Esta derivada es derivar esto mismo, ¿sí? Y si lo derivamos vamos a tener que usar la regla de la cadena. En este caso vamos a tener un medio de la masa por L cuadrado, va a bajar el 2 multiplicando por phi punto a la 1 por su derivada, dos veces, ¿ok? Y acá, para derivar la energía potencial hay que retrotraerse a la ecuación anterior. En este caso esto nos va a quedar como masa por L cuadrado por seno de phi, ¿sí? En este caso por omega cuadrado de g más omega cuadrado de coseno de phi, ¿sí? Y todo esto igualarlo a 0, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que habíamos dicho nosotros al principio? Que podíamos aproximar, o por lo menos lo que el ejercicio dice que para pequeñas oscilaciones se puede aproximar como seno a phi y coseno de phi a 1. Entonces en este caso, esto lo vamos a aproximar como que phi y esto lo vamos a aproximar como que es 1. Ya les digo, es el rango de validez para ciertos ángulos. Entonces,
En limpio, ¿sí? Lo que nos va a quedar es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿ok? En este caso nos va a quedar, en limpio nos va a quedar phi, 2 puntos, más. De acá, esto nos va a quedar como omega cuadrado de g, más omega cuadrado de todo esto por phi, es igual a 0. Recuerden que acá lo que hicimos fue, acá cancelamos los dos, el 2 con 1,5, masa por longitud al cuadrado sale multiplicando por fuera, ¿ok? Y también factor común tenemos en este caso a tita punto, ¿sí? En este caso por considerar a lo siguiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Esto es igual a 0 cuando las oscilaciones, para que esto ocurra, ¿sí? Que estamos hablando en ese caso como digamos la solución de este sistema, eso va a ocurrir siempre y cuando el omega, en este caso, nos quede como la raíz de omega cuadrado por g más omega cuadrado por e. O sea, este omega sale de encontrar la solución de este phi, ¿sí? Que es de esta ecuación que ustedes ven acá, e integrándola respectivamente. Eso sería la solución del problema.